Señor les bendiga. Dije que el Señor les bendiga. Qué lío cuando se predicaron dos mensajes y hay un tercer mensaje que predicar. Yo creo que con el mensaje de nuestro pastor Víctor, que fue buenísimo, de esos que predicaban un mensaje a la conciencia, de pequeños y rápidos, y luego la servidora que trajo un mensaje precioso. Digo, Señor, no me dejaron nada. No me dejaron nada. Reciban saludos de nuestra iglesia fraterna en Guayaquil, Cecilia Gracia. Amén. Les amamos en el Señor. Y agradezco a su pastor que me permite estar aquí. Yo siempre lo veo como mi mentor. He aprendido mucho de él. Desde el primer día que lo conocí, que fue a Guayaquil, hace 4 o 5 años, me apoderé del espíritu que había en él. No sé cuántos de ustedes se han apoderado del espíritu del pastor que hay en él. A ver, levanten la mano. Entonces creo que ustedes han hecho lo mismo que yo. En 4 años hemos establecido 8 iglesias. No se han apoderado del espíritu de él. Y este invierno que viene, para nosotros estamos comenzando ya invierno y será más fuerte en enero. Estamos yendo a la capital nuestra, a Quito, a levantar CCI Quito. Creo que no hay cosa más grande en la voluntad de Dios, es que nos apoderemos del espíritu que está en el pastor. Porque ahí vamos a caminar en la misma dimensión que Dios quiere que caminemos en su reino. Amén, hermanos. No sé de dónde usted vino, pero el Espíritu Santo lo trajo aquí, porque Él es el que añade. Y entre muchas cosas que tiene que hacer, hay 2 principales. Número 1, haga raíces. Haga raíces, que ningún viento lo levante. Que el techo pueda ser levantado, pero no usted. Amén, hermanos. Número 2, apodérese del espíritu que hay en el pastor. Puede haber muchos pastores en el sector, y en esta ciudad hay bastante. Pero el pastor de tu iglesia es lo que Dios puso sobre ti. La unción viene de Dios, pero quien te entrega la unción es el pastor. Eso es muy claro. La unción vino sobre Saúl, pero quien le puso las manos y le entregó esa unción de Dios fue Samuel. Y en ese momento dice que ocurrieron 2 cosas. Samuel le besó. Samuel le besó. Y el beso judío es un beso fraterno, no se besa a cualquiera. Nosotros estamos acostumbrados a besar a cualquiera, pero no, aquí hubo un beso en donde se estableció comunión. ¿Aló? Se estableció comunión porque Samuel era el profeta y estaba ministrando y de repente cambia algo en el orden de Dios para ese lugar. Otro ministerio entra en escena, el del rey. Y había que evitar confusión. Yo soy el rey. Yo soy el profeta. Había que evitar confusión. Y es bueno que en el reino del Señor no haya confusión. El que confunde es Satanás. Amén. Nos cuesta a veces evitar la confusión. Yo lo digo en forma personal, pero he aprendido que si no establecemos comunión, damos vuelta y no avanzamos. Amén. Entonces lo primero que hizo Samuel
es que le dio un beso, como que diciéndole, tú vas a hacer lo tuyo, yo voy a hacer lo mío, el beneficio será del pueblo de Dios. Amén. Y en ese momento ocurrió una segunda cosa, hubo una conexión. Hubo una conexión. El profeta se convirtió en el consejero personal del ungido. Aló, se convirtió. Si alguien te unge, te aparta para que sirvas a Dios. Si alguien dice, ven, quiero que hagas en estas cosas para el Señor, te lo está diciendo de parte de Dios. Y en ese momento tiene que establecerse una comunión, pero también una conexión, donde el profeta que te unge se convierte en tu consejero personal. ¿Entiendes esto? ¿Sabe qué quiere decir eso? Que el que te va a aconsejar cómo hacer las cosas en este lugar no es el pastor que está en otro lugar. Él puede tener un buen dato, puede tener una buena orientación, puede tener una buena visión, pero no tiene nada que ver con lo que está aquí. Porque lo que tiene que ver aquí, Dios le habla al que está dirigiendo aquí, no le habla al que está allá. A mí no me dice cómo debe ser CCI New York. A mí nunca me lo va a decir, porque me va a dar la misma respuesta que el Señor le dio a Pedro, después que Pedro recibe consolación y recibe la visión del Señor una vez más, después que lo negó y todas estas cosas, y el Señor le pregunta, ¿me amas? Y se restaura otra vez la comunión. Pasa por ahí Juan y le dice, Señor, ¿y qué hay de este? Y escucha la respuesta que le dijo el Señor, ¿a ti qué te importa? Tú sígueme. ¿Aló? Así que, si fuiste señalado y apartado para servir a Dios en este lugar, con los instrumentos, con los videos, con la enseñanza de niños y cuantas cosas más que a veces hay en una iglesia, hay que establecer comunión con el que te pone. Y segundo, conexión, que se convierta en tu consejero personal. ¿Aló? ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí? Pues sí, por eso yo he procurado que el espíritu que está en él esté también en mí. Me gusta que los hombres de Dios que están sobre mí agarrar su espíritu, que sé que es el de Dios. Admiro mucho a mi obispo René Peñalba y también me apodero de su espíritu. ¿Cuántos aquí se están apoderando del espíritu del pastor? No hay un amén tan fuerte. Yo lamento, no quiere decir como algunos predicadores dicen, no sé por qué lo digo, pero siento decirlo. Pero igual digo, no sé por qué lo digo, siento decirlo. Yo no debo estar aquí. Usualmente mi viaje a esta ciudad es en el mes de octubre. Y este año hubieron tantos problemas financieros, en fin, que no era mi plan salir de Ecuador en octubre. Todo se me complicó. Fue un año de complicaciones. 2014 fue un debacle. Yo digo, Señor, ¿qué pasó? ¿Íbamos bien? ¿Qué pasó? No te ha ocurrido eso que va bien y de repente, ¡pah! Todo. Me imagino como mi presbítero, el techo, lo- el problema acá de los pagos de seguro. Y eso apenas es lo que se ve. Es lo que se ve. Hay que ver qué más problemas hay en el fondo. Y te viene uno tras otro. Es como Job. Viene un emisario y te dice, murieron tus hijos. Viene otro, se destruyó tu casa. Viene otro, y te viene uno tras otro. Lo bueno es que no somos como Job. Yo no soy como Job. La historia de Job me inspira
a la paciencia, pero no a la fe. Aló. Porque Job fue a arrumarse entre cenizas. Yo no me voy a arrumar entre cenizas. Yo voy a golpear las puertas del Señor para que me las abra. Amén, hermano, porque tenemos una mejor dimensión. Es la dimensión de caminar por fe en el Evangelio de Cristo. Amén, hermanos. Oh, si vas a alabar al Señor, alábale bien. Oh, gloria a Jesús. Y yo no debería estar aquí. Sucedieron unas cosas, ocurrieron algo. Bueno, lo cierto es que estoy aquí y ahora entiendo, porque he estado ministrando en unas iglesias de amigos que andaban bien, estuvieron con un tiempo magnífico. No me lo han dicho, pero después de cada administración he visto que la congregación ha sido restaurada. Luego el pastor me ha dicho qué ha pasado. Y yo digo, Señor, estoy entendiendo por qué estoy aquí. Estoy entendiendo por qué estoy aquí. Dios a veces nos saca de la comodidad, porque aunque hemos tenido situaciones muy críticas, sin embargo no hay mejor comodidad como casa. La casa es lo mejor que tenemos. ¿Cuántos dicen amén? No hay muchos amén. En su casa no le trae comodidad. Si tiene ahí a su cónyuge, golpéele. ¿Qué estás diciendo de un amén fuerte? Quiero compartirles algo, mis queridos hermanos, que me ha costado recibirlo, pero creo que Dios quiere que lo tengamos. Amén. Al menos prométame 25 amenes en este mensaje. Yo procuraré llegar hasta el fin con el 24. Amén. ¿Quién quiere ser grande en el reino de Dios? Es el mensaje que quiero compartirles. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta hora que nos das. Rogamos en el nombre de Jesús que nos bendigas, que tu palabra sea sembrada y dé el fruto por la cual tú le envías. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Es verdad, si el pastor no hubiera dicho que aquí estaba goteando, yo hubiera pensado que algún ángel me tocó. Mientras estaba orando sentí una gota que cayó. No sé si usted ha visto el programa de televisión ¿Quién quiere ser millonario? ¿Cuántos lo han visto? ¿Quién quiere ser millonario? Y de seguro que hay mucha gente que quisiera ser millonaria, o al menos un poco más de dinero. ¿Sí o no? Pero hay un programa mejor, y es un programa más antiguo. Yo he visto este programa, ¿Quién quiere ser millonario? Y la gente pues se esfuerza y ahí va a competir. Dice, yo quiero serlo, yo quiero ese dinero que está en juego, ¿no? Pero hay un programa mucho mejor y más antiguo. Es el programa del Señor Jesucristo. Y Él dice, ¿quién quiere ser grande en mi reino? ¿Aló? Porque vivimos a veces con conceptos falsos. No, yo quiero ser pequeño. Aquí donde, en última rueda del coche, ahí arrumadito, que nadie se dé cuenta que estoy en la iglesia. Por favor, ese no es el sentir de Cristo. En el pasaje que vamos a mirar, en la historia que vamos a ver y observar, Dios nos está diciendo, ¿quién quiere ser grande en mi reino? Tú estás destinado a ser grande en el reino de Dios. Amén. No es el plan de Dios volvernos religiosos, llegar solo el domingo, dar ciertas cosas, apoyar con algo. No. El desafío es, quiero que seas grande en mi reino. Amén, hermanos. La religión dice que los discípulos del Señor eran gente ignorante y pobre. ¿Has escuchado eso? Yo lo he escuchado en mi país, que eran gente ignorante, era gente pobre. Pero déjame decirte algunas cosas que la Biblia dice. La Biblia dice que eran instruidos. Figúrate que a los 5 años
Era una costumbre judía, quizás una obligación, no lo sabemos bien, pero a los 5 años eran entregados a una educación que terminaba a los 12. A los 12 años sabían leer y escribir su idioma, a los 12 años sabían muchos conceptos de los rabinos, eran gente que te repetía. Imagínate, nosotros a veces ni siquiera sabemos dónde está Esther, dónde está Abdías, dónde está Jonás. Aló, algunos creyentes van a tener sorpresa cuando venga Josafat y dice, ¿me leíste? ¿Acaso yo sabía que tú has escrito algo? Aló, ¿cuántos han leído Josafat? Josafat no existe. Pero Sofonías sí existe. Aló, estamos aquí. Así que por ahí los agarré. Y eran gente instruida. A los 12 años eran llamados hijos de la ley. Hay una ceremonia especial, como cuando en mi país a los 18 años nos convertimos en ciudadanos, en mayores de edad. Algo de esto sucedía a los 12 años. Así que no eran ignorantes los discípulos que habían pasado como judíos todo ese proceso de educación. Ellos sabían leer y escribir. Y escúchame esto. Y la mayoría de los discípulos del Señor eran gente de dinero. Aló. Ahí están los hijos de Zebedeo, Juan y Santiago. Cuentan algunos historiadores que Zebedeo se manejaba una flota naviera. Imagínate eso, un hombre de dinero. Cualquiera no puede tener una flota naviera. Tener un barco ya es complicado. Tener varios barcos, ya eso está diciendo que era un hombre de inversiones y era un hombre de empresa, de dinero. También está el propio apóstol Pedro. Dice la Biblia sobre Pedro que él tenía 2 casas. Una donde vivía con su esposa, imagínate, y otra donde vivía la suegra. La suegra de Pedro vivía en una de las casas del apóstol Pedro, eso dice la Biblia. Y cuando decidió seguir a Jesús, dice que dejó los barcos. Si usted lee bien, habla pluralidad, no dice que dejó su barco, sino los barcos. Y también se nos dice que tenía gente asalariada. Pedro no era alguien que estaba esperando algo que caiga, no. Era un hombre de empresa. ¿Estamos aquí? Era un hombre de dinero. Mire esto, y podríamos hablar de otros. Pero esta gente era gente de empuje. Y cuando son llamados por Jesús, cuando el Señor le dijo, sígueme, mira, ocurre algo, porque ellos vieron que algo ocurría con Jesús, que multitudes andaban con Jesús, que todos querían saber algo de Jesús, querían ver al Señor, y ellos se proyectaron. Aquí está ocurriendo algo grande, aquí va a pasar algo grande, esta persona va a hacer algo grande, yo quiero estar allí. ¿Estamos aquí? Yo quiero estar allí. Pastor, ¿en qué parte del Evangelio dice eso? No está escrito, pero yo supongo que algo pasó porque ningún empresario pierde el tiempo en algo que no va a rendir. Esta gente tenía la experiencia, esta gente se creció. Imagínate a los hijos de Zebedeo, ellos crecieron en el proyecto de sus padres, eran los herederos de esta empresa. Ellos sabían que todo el personal, toda la administración, todos los barcos, ellos lo iban a heredar. Ellos lo sabían. Pedro había progresado, él sabía que podía rendir mucho más, pero cuando ve a Jesús, cuando ellos miran lo que Jesús está haciendo y visualizan, porque solo la gente de empresa puede visualizar. ¿Cuántos son aquí gente de empresa? Pastor, yo no tengo una empresa. Llámale empresa a tu vida. Cuando tú quieres sacarla a algo mejor y estás luchando. ¿Aló, estamos aquí? Ellos eran gente de empresa. Y la gente de empresa quiere más. Y está dispuesta a invertir lo que tiene en algo mejor. Y cuando Jesús se enfrentó a ellos, ellos vieron que ahí había algo mejor. ¿Aló, estamos aquí? Vieron que allí había algo mejor.
Y entonces tomaron decisiones. Y una de las decisiones fue que lo abandonaron todo para seguir a Jesús. El propio apóstol Pedro llega a decir, Señor, nosotros lo dejamos todo. ¿Aló estamos aquí? Imagínate lo que habían abandonado. Habían abandonado sus negocios y al menos los hijos de Zebedeo, una gran fortuna. Señor, hemos abandonado todo por seguirte. Y el Señor dice, no te preocupes, que en esta vida recibirás 100 veces más. Y en la venidera 100 veces más. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? Aleluya, alaba a Jesucristo. Pero el problema de muchos cristianos en nuestra época, que apenas dejan su hogar por 2 horas en el culto, y dice, Señor, he dejado todo. Estamos aquí. Esta gente dejó todo. De tal manera que la Biblia, el Evangelio dice que se movían con Jesús de norte a sur y de este a oeste en Israel. Decidieron vivir con Él. Querían aprender cómo se mueve el reino de Dios. Y no hay mejor forma de aprender que estar pegado al que sabe cómo funciona. ¿Aló? ¿Cuántos aquí quieren aprender a servir mejor al Señor? ¿Ya están pegados al pastor? Porque es él el que sabe cómo funciona. No hay muchos amenes. Y ellos se pegaron a Jesús. Entraron al proceso de conocer cómo funciona esto. Y entonces cuando vieron que la empresa era prometedora, vieron que el reino del Señor tenía poder de expansión, tenían dominio y autoridad sobre todo, porque ese es el reino de nuestro Cristo, amén. Tiene poder de expansión, amén, hermanos. Tiene autoridad. Entonces, escucha esto, comenzaron a pelear. Comenzaron a pelear. ¿Quién debería ser el grande? Después de Jesús, ¿quién era el segundo? ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí? Vamos a Lucas capítulo 22, que es el pasaje que vamos a ver en esta mañana. Lucas capítulo 22. El verso 24. ¿Tenemos? Lucas 22, verso 24. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Lucas 22, verso 24. Hubo también entre ellos una disputa, una pelea, una contienda sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros. Sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Lo estamos aquí. ¿Has notado que en algún momento en este pasaje Jesús le dijo, déjese de estar pensando en boberías, aquí el único mayor soy yo? No hay esa afirmación. En ningún momento Jesús se molesta o les exhorta de que déjense de cosas de estar pensando quién quiere ser el mayor. Lo que Jesús hace énfasis es al método para ser mayor. Aló, estamos aquí. Porque hay gente que quiere empujones. Hay gente que no le importa tirar la autoridad, que no le importa. En la iglesia ocurren cosas que a veces ni ocurren en el mundo. Porque hay gente que quiere ser mayor.
Y Dios dice, eso es bueno, yo quiero que seas mayor, pero el método me preocupa. ¿Cómo vas a alcanzar a ser mayor? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren ser mayores aquí? Cristo dice, está bien, pero preocúpate en la forma como llegas a ser mayor. Aquí no somos mayor ni por lo que hacemos, ni por lo que podemos brillar o qué sé yo. Aquí somos mayor por la humildad con que podemos actuar y vivir y servir a los demás. Amén, hermanos. Y entonces, mire lo que ocurre aquí. Hay algo interesante que quiero compartirles de esta discusión que había entre ellos, porque era gente de liderazgo. Cuando tú miras la historia, el currículo de los que el Señor escogió como apóstoles, todos querían más en su interior. Era gente que no estaba conforme con lo que tenían, ellos querían algo mejor. Y siento y debo decirte que si tú estás aquí y si el Señor nos llamó a la salvación, es bajo la misma visión de que en nosotros queremos algo mejor. Amén, hermanos. Sí, algo mejor, porque el que no quiere algo mejor no lo va a tener, no lo va a tener. Y esta gente estaba acostumbrada a algo mejor. Estaban en sitios de liderazgo. El apóstol Pedro estaba en una competencia tremenda como comerciante de pescado, de marisco, y le iba bien. Barcos, personal y bienes. Y los hijos de Zebedeo le iba bien. Y entonces ellos están pensando, si nos ha ido bien, acá también tiene que irnos bien. Yo quiero ser el segundo después de Cristo. Quiero ser grande. Y la contienda era entre ellos. Quiero ser grande. Y entonces el Señor no les reprende ese sentir, sino que Él dice, los métodos deben ser métodos de acuerdo al reino de Cristo. Amén, hermanos. Ahora, Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11. El verso 11, mira lo que el Señor recalca. De cierto os digo, Mateo 11:11, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor, otro más grande que Juan el Bautista. Y escucha lo que dice, pero el más pequeño en el reino de los cielos, ¿qué cosa? Es más grande que él. Así que déjame decirte que el plan de Dios para tu vida es que tú seas grande, porque está hablando que el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan. ¿Quién era Juan? Un tipazo. Juan fue el que preparó el camino para el ministerio del Señor Jesucristo. En tiempos difíciles, tiempos de apostasía, tiempos de sueño espiritual en Israel, Juan apareció en escena para despertar al pueblo de Dios, para que una vez que el Señor Jesucristo entrara en escena, ya el terreno estaba un poco limpiado y un poco abonado. Y entonces todo el mundo admiraba a Juan el Bautista. Y el Señor le dice, él es uno de los más grandes entre los profetas. Cuando revisamos la vida de los profetas, el Señor dijo, Juan es mucho más grande. Y entonces visualiza su reino y dice, pero el más pequeño es mi reino. Aló, ¿cuántos aquí son pequeños? Ahí se nos sale la humildad. Amén. Yo soy pequeño. Pero yo entiendo por pequeño a alguien que comienza. No entiendo por pequeño a alguien que pasa 5 años, pasa 10 años, pasa 20 años y no crece en el Señor, no desarrolla, no produce. De esa pequeñez no estaba hablando el Señor. Amén. Un pequeño es un niño. Alguien que recién comienza, pero que va a crecer. Hay gente que se queda como niño y ahí quedó. No. Y dice el Señor que aún cuando recién comenzamos en el reino, somos más grandes
que el propio Juan el Bautista. ¿Entendieron eso? Lo está diciendo Jesús. ¿Por qué razón? Porque los versículos que siguen son interesantes. Juan hizo un terremoto en Israel. Se enfrentó a Herodes, se enfrentó a la religión de aquel entonces. Él armó un terremoto y puso todo patas abajo. La gente no le amaba, especialmente el liderazgo, porque trajo un mensaje de despertar y de avivamiento. Fue uno grande, la multitud le seguía. Esa es la proyección de Dios. Si Juan logró hacer eso, Jesús está diciendo, ustedes pueden hacer mayor cosa porque ustedes son más grandes que Juan el Bautista. ¿Cuánto dicen amén? Seguro que lo creen. ¿Aló? Quiere decir que el 24 esto va a estar repleto. Porque a veces ni podemos mover a la familia, peor al barrio. Y decimos, amén, yo soy más grande que Juan el Bautista. Juan el Bautista movió a toda la nación. Y Jesús dijo, ustedes son más grandes que él. Si él lo hizo, ustedes pueden hacerlo. En el Antiguo Testamento, que Juan el Bautista formaba parte, había un asunto de acción con el Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo el que nos da el poder y la autoridad y los dones para servir al Señor. El Espíritu Santo venía y se iba. Se iba. Y venía solamente para unos cuantos. Venía para profetas, venía para reyes, venía para sacerdotes. Pero en el Evangelio del cual pertenecemos, en el Evangelio el Espíritu Santo viene y no se va. Se queda, hace morada en nosotros. Amén, hermano. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando estoy en el tren, el Espíritu Santo va conmigo. Cuando estoy en la oficina, el Espíritu Santo está conmigo. Cuando, escúchame, me siento a la mesa, el Espíritu Santo está conmigo. Aún cuando voy al baño, el Espíritu Santo va conmigo. Él no dice, lo siento mucho, ya no voy, anda tú solo. No, el Espíritu Santo ha hecho morada en nosotros, dice la palabra del Señor. Por lo tanto, vivimos en un tiempo distinto al de Juan el Bautista. Distinto. Ha hecho morada en nosotros. Y si Él está morando en nosotros, está morando el poder de Dios para hacer grandes cosas. ¿Cuánto dicen amén? Si Juan hizo eso, cuando el Espíritu Santo solamente llegaba, accionaba y se iba, imagínate qué podemos hacer cuando el Espíritu Santo acciona y sigue quedándose en nosotros. Amén. Por eso que el apóstol Pedro y Juan, cuando subieron al templo a la hora de la oración y vieron ese paralítico, yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si esa escena la hubiera agarrado cristianos de esta generación? ¿Te has puesto a pensar qué hubiera pasado? De seguro que dijeran, ¿sabes qué? Vamos a la iglesia a organizar un tiempo de oración. Y vamos a hacer un ayuno de 3 días. Y luego de eso vamos a orar por este enfermo. ¿Aló? Pero ellos cuando lo vieron dijeron, no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos en el nombre de Jesús. Levántate. Resolvieron el problema. ¿Entiendes esto? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba en ellos. Había el poder de Dios y la autoridad de Dios para deshacer lo que Satanás había hecho en esa vida. ¿Cuánto dicen amén? Oh, puedas entender esto. Quiero que vayas a Juan capítulo 14. Hacer cosas mayores que las que hizo Juan el Bautista. Si eso te suena duro, más duro te va a sonar lo que voy a leer en Juan capítulo 14, que vamos a leer. Porque para algunos podrían sonar hasta como herejía. Pero quiero recordarte que son las palabras del Señor Jesucristo. Amén. Juan 14, el verso 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. ¿Cuánto dicen amén? ¿Qué obras hizo Él? ¿Cuántos creen de ustedes que ustedes pueden hacer lo que Cristo hizo? Levanten su mano. Amén. Cuéntame, ¿cuántos ya resucitaste? Por favor, no quiero avergonzarte, pero está alzando la mano. ¿Cuántos ya resucitaste? ¿Quién más dijo amén? Por favor, ya no hay aménes.
Porque quiero saber, cuando viste la olla de arroz, ¿cuántas ollas de arroz se multiplicaron? Porque Él multiplicó panes y peces. Y a veces leemos la palabra y decimos, amén, es bonito, suena bonito. El que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. Pero ¿las has hecho? Y alguien dirá, pero pastor, Él era Jesús. Él era Dios. ¿Y tú crees que Jesús está jugando con nosotros en decir, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también? Él no está bromeando. Él dijo, el que cree en mi nombre, estas señales vendrán. Pondrán su mano sobre los enfermos y sanarán, echarán fuera demonios. Él dijo esto, habrá señales cuando creemos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos creen en el nombre de Jesús? Entonces Él dijo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. Y ese es el primer piso del edificio, porque entonces el Señor nos lleva a la terraza y dice, y aún mayores hará. Si no puedes entrar al primer piso, no puedes ir a la terraza. ¿Cuántos dicen amén? Si estás viendo complicado igualar a Jesús, ya es un problema. Superarlo. Aló. ¿Sabes lo que es eso? Hacer algo inédito. Algo que Jesús no hizo. ¿Suena herejía? No, sí suena herejía. Yo hacer algo más que Jesús no hizo. Y de seguro que tú estás viviendo circunstancias que el Evangelio no dice. Y donde no hay ningún dato que Jesús hizo eso de solución, pero el Señor dijo, ¿tú lo puedes hacer? ¿Tú puedes hacer algo que yo no he hecho? Aló, estamos aquí. ¿Estás pensando en algo que el Evangelio no dice y que te está ocurriendo? El Señor ya te dio permiso. Tú puedes hacer lo que yo no he hecho. Aló. Y mayores cosas lo hará. Lo hará. Mira, no quiero cansarte mucho. Ya voy 2 predicaciones y una tercera. El Evangelio narra y dice que Jesús estaba durmiendo. Yo he tratado de hacer una exégesis. He ido al griego. Porque yo presiento que ahí hay una prosopopeya. Amén. No tiene nada que ver con la familia Popeye. Amén. Es una figura literaria, la prosopopeya, donde se dice algo magnificando un asunto para entender lo que realmente está sucediendo. En nuestro lenguaje, en español, hay 25 figuras literarias. Y una de ellas es la prosopopeya. Yo presumo que ahí hay una prosopopeya. Porque dice que, el Evangelio dice que Jesús estaba durmiendo. Yo por algunos años fui gerente en una compañía de barcos y sé lo que es estar en un barco. Sé cuando el viento es fuerte y te levanta la ola y te moja el piso del barco. Peor, los barcos en los días de Jesús eran más pequeños. Eran más pequeños. No concibo en mi mente que alguien esté durmiendo cuando hay una tempestad. ¿Aló? ¿Estamos aquí? Porque no era un barco como el Titanic de 3 pisos, 4, y él se fue allá abajo y allá no se siente, no se sabe lo que está ocurriendo arriba. No, era lo que nosotros llamamos usualmente un bote grande, era un barco. A eso le llama barco o barca. Y Jesús estaba ahí durmiendo. Tú puedes dormir cuando el viento golpea el agua y el agua se levanta y te está mojando. Al menos yo no podría dormir. Por eso pienso que ahí hay una prosopopeya. Lo que quiero creer es que Juan está tratando de decir que estaba dormitando. Dormitando. Sí, porque yo no sé, te ocurre en tu casa, pero a veces en la mía ocurre que hay algo que está sucediendo y yo estoy medio dormido, pero estoy atento a lo que está pasando. Estoy atento a lo que está pasando. Estoy medio dormido. Y cualquiera que pasa, y he escuchado eso, está dormido.
No, yo no estoy dormido, estoy dormitando, estoy atento a lo que están haciendo en casa, a ver cómo termina el asunto que están haciendo. Yo pienso que igual acción está ocurriendo allí. ¿Sabes por qué? Porque después que Jesús enseñó todo esto, yo los escogí para cosas grandes. Yo quiero que ustedes sean grandes en mi reino. Llega la hora del examen. Aló. Este es un examen. Aló. Los problemas que estás pasando en tu vida son un examen. Llega la hora del examen. Y el mismo que estaba dormitando levanta una fuerte tempestad. ¿Tú crees que él no estaba en dominio de todo lo que estaba pasando? Él estaba dominando todo. Y la levanta como algo que jamás estos hombres de mar, porque eran hombres de mar, para ellos era normal una tempestad, pero la levanta tan cruel que ellos, siendo hombres de mar, quizás tú y yo, si estamos en un barco y apenas viene una ola, decimos ¡ay! Nos morimos, pero ellos no. Ellos estaban acostumbrados a las tempestades, pero esta tempestad era distinta, tan distinta, que hombres fuertes, porque créeme, no hay hombres más rudos que los marineros. Háblame a mí, que yo he tratado con marineros. Son gente que no le asusta perder la vida en alta mar. Pero estos hombres comenzaron a gritar como niños desesperados: Señor, sálvanos que perecemos. Sálvanos que perecemos. Y allí donde el Señor se rasca la cabeza y se quedaron para abrir. No sé cómo, cuando alguien no rinde un examen, en mi país se le dice se quedó para abrir. Es decir, no ha perdido el año, pero tampoco lo ganó. Tiene que rendir otro examen, se quedó para abrir. Porque mira, el Señor se levanta y le dice: hombres de poca fe. Mira cómo se levanta. Si estaba durmiendo, él hubiese dicho: ¿por qué me interrumpen? Porque esa es la reacción de cualquier ser humano cuando le interrumpen el sueño. ¿Por qué me despiertas? No, él estaba al tanto. Y entonces la primera cosa que dice: ¿hasta cuándo debo estar con ustedes? Hombres de poca fe. No les dijo que eran incrédulos, pero les dijo que su fe era pequeña. ¿Aló, estamos aquí? ¿Cuál era la fe pequeña? Ir al culto de oración, a orar. Esa es una fe pequeña. Uy, la cara que tienen. Mira bien el texto. Ese clamor fue una oración. Y fue una oración congregacional. Todos los discípulos estaban gritando: amén, sálvanos que perecemos. Era una noche de clamor en alta mar. El barco se convirtió en templo y se estableció una noche de oración. ¿Qué diferencia hay cuando te congregas o cuando reúnes a algunos hermanos y comienzas a orar en la casa del Señor o en tu casa? ¿Qué diferencia hacer lo mismo en un barco? Es la misma acción. Fue un culto de oración en ese momento. Y el Señor les dijo que eso estaba bien, pero era poca fe. Poca fe. Cuidado, no estoy diciendo que no vengan a los cultos de oración. Amén. Voy a tener lío con mi presbítero, porque algunos de ustedes, hay gente cómoda, y algunos va a decir: el pastor dijo que no es necesario venir a los cultos de oración. No, yo no estoy diciendo eso. Pero quiero tomar las palabras de Jesús. ¿Qué esperaba Jesús mientras estaba dormitando en ver qué iban a hacer? Jesús esperaba que ellos resuelvan el problema. ¿Escuchaste eso? Hay momentos cuando es bueno orar, es tiempo de orar. Pero hay otros momentos que hay que actuar. Si no, el barco se hunde.
hay que actuar. ¿Te imaginas a Moisés? El faraón viene con su caballería, a los lados están las montañas difíciles de escalar y al frente está el mar. ¿Y qué crees que hace Moisés en ese tiempo de apremio? Yo sé que algunos hermanos dirían, amén, que eso es lo que hay que hacer. Estableció un culto de oración. ¿Aló? Y lo primero que a veces hay en un culto de oración son palabras de ánimo, ¿verdad? A veces nos esforzamos los pastores por coger los versículos y las promesas y despertar la fe de los hermanos y animarlos a orar. Así estaba Moisés. Nunca más verán a este pueblo, jamás verán a ellos, ellos van a ser destruidos. Y comenzó a predicar palabras de fe. Y entonces el pueblo me imaginaba, amén, amén, el Señor nos va a libertar. El único que no estaba de acuerdo con ese culto de oración en ese momento era Dios. Moisés, ¿qué haces? Señor, es que estamos clamando. Estás equivocado, este no es el momento. Si a alguien le fascina oír las oraciones, es a nuestro Dios. Pero hay un momento para eso. Y el mismo que oye las oraciones le dijo, ¿qué estás haciendo? Este no es el momento. Ordena al mar que se abra en dos. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen amén? Hay un tiempo para clamar, para declarar, y hay un tiempo para actuar. Y Jesús estaba en la barca dormitando. Él había enseñado lo suficiente, y es que tanto recibimos de Dios que en el momento de la acción, oye, nos olvidamos lo que hay que hacer. ¿Sí o no? Nos olvidamos. El Señor les había dicho días anteriores, os he dado autoridad sobre todo, aún sobre los poderes de las tinieblas, os he dado autoridad sobre demonios, sobre escorpiones. Les dio autoridad. ¿Y cuántos aquí tienen autoridad? Si no eres de Cristo, no tienes autoridad, pero si eres de Cristo, se te ha dado autoridad. Amén. Y entonces era el momento de usar, era el momento de actuar, era el momento de poner en práctica el conocimiento que ya el Señor había dado. Y se les ocurre hacer un culto de oración. Señor, sálvanos que perecemos. Yo me imagino la bulla que había. Sí, Señor, si no haces algo, nos ahogamos. El Señor esperaba un culto de oración. Él esperaba que resuelvan el problema. Se levanta hombres de poca fe. Mar, quiétate, viento, detente. Se acabó el asunto. Eso era lo que tenían que hacer. ¿No han notado que la narración ahí se terminó? ¿Han leído bien? La narración se terminó allí. Porque Jesús le está diciendo, eso era lo que tenían que hacer. En vez de estar desesperados, llorando y en un tiempo de oración, tenían que actuar. Cosas mayores de las que yo he hecho, ustedes harán. Estamos llamados a ser mayores, grandes en el reino de Dios. Grande en lo que hacemos, grande en lo que servimos, grande en lo que oramos, grande en los cambios de circunstancias que hacemos, aún grande en lo que damos. Aló, hermanos. Grandes en el reino de Dios. El desafío Jesús lo plantó. Iguálame, pero mejor supérame. Lo dijo Jesús. Póngase de pie. No sé cuáles son tus necesidades. Pero el Señor dice que si alguna de tus necesidades se parece a las que narra el Evangelio, Él dice, iguálame, resuélvelo. Pero si es una necesidad que no narra el Evangelio, es algo inédito, el Señor dice, supérame, haz lo que yo no he hecho. Jesús dijo, si hay una montaña que no te permite avanzar, dile a la montaña, échate a un lado, quiero pasar. Cierra tus ojos y habla con Dios. Señor, bendícenos en esta mañana. De por cierto ha sido deliciosa las alabanzas, tu presencia.
Ha sido delicioso todo lo que nos ha edificado, Señor. Y ayúdanos a entender el desafío de ser grande, de no quedarnos arrumados en un asiento cada domingo, de no estar satisfechos con lo que ya hemos hecho por ti. Hay cosas más grandes que podemos hacer, Señor. Que podamos tomar el desafío que tú nos haces. Iguálame, iguálame o supérame. Pero el Señor te dice, menos no. O lo igualas o lo supera, pero menos no. Y dile, Señor, yo no quiero ser menos que ti. Alza tus manos. Señor, yo no quiero ser menos que ti. Quiero igualarte. Y a medida que camine en igualarte, quiero superarte. Porque es el desafío que me das y lo tomo en el nombre de Jesús. Padre, bendigo a tu pueblo. Que esa enfermedad que ha llegado a sus cuerpos, a su casa, que esos problemas que ha llegado a su hogar, a sus vidas, esas dificultades y circunstancias que están golpeando, Señor, que tomen tu autoridad y te igualen y te superen en el nombre de Jesús. Ordénale a esa dificultad que se haga a un lado, que se quede callado, que se aparte de ti en el nombre de Jesús. El Espíritu del Señor está en tu vida para sostenerte y para apoyarte en lo que tú declares.